Hola a todos. En este ejercicio vamos a simplificar un edificio complejo haciendo un dibujo monocromo en un papel pequeño. Al trabajar en un papel pequeño nos vamos a obligar a simplificar todos los detalles sin pensarlo casi. Vamos allá. Como os decía, tenemos una imagen de referencia en la que vemos un edificio que tiene cierta complejidad. Es el edificio Metrópolis de Madrid y tiene muchos detalles en la fachada que si hiciésemos en un papel grande nos podríamos volver un poco locos, ¿no? Intentando ver qué dibujar y qué no. Y a veces pues está bien hacer un ejercicio en el cual con un papel pequeño, este papel tiene más o menos 10 centímetros por 7 centímetros, una cosa así, nos forzamos a dibujar de manera sencilla algo complejo, básicamente porque no nos entra mucha información. Entonces nos vemos obligados un poco a mirar el edificio de una manera distinta. Así que sin mucha más dilación nos vamos a poner con ello. Hay ciertos elementos que son muy característicos que habrá que tener en el papel y otros que no son tan relevantes y lo vamos a ir viendo ahora mientras lo dibujamos. Pues vamos allá. Voy a empezar haciendo la estructura del edificio es una especie de cilindro, ¿no? Que tiene encima una cúpula y esa cúpula es como una esfera. Entonces voy a empezar haciendo una elipse, ¿no? Para definir la redondez de ese cilindro. Me gusta hacer estas elipses enteras para no dibujarlas mal, porque si hago solo lo que veo suele tenderse a terminar esas elipses con una tangente que no es vertical, y la tangente del borde de la elipse siempre es vertical. Entonces prefiero dibujar la elipse entera y luego ya reforzar lo que se ve y lo que no se ve pues no reforzar, ¿no? Pero las dibujo siempre enteras. Y vamos a hacer un dibujo rápido porque no tenemos, ya os digo que la idea esto es que sea una especie de boceto de estudio para luego hacer una pintura más grande, ¿no? Entonces voy a ir marcando en el papel cada uno de los elementos principales. Ya he puesto lo que es el cuerpo del cilindro, he puesto la cúpula, que es una gran esfera. Ahora estoy poniendo el cartel del edificio, que es muy característico, ¿no? Y ahora desde aquí, digamos que la parte más representativa del edificio ya está hecha, que es esta cúpula, el cartelito y ya está, ¿no? Ahora vamos a seguir hacia abajo. Este cilindro está dividido como en tres partes principales, ¿no? Con tres líneas de ventanas. Estas líneas de ventanas tienen unos arcos encima y están separadas entre ellas con unas estatuas. Las estatuas, fijaos que estoy haciendo unos cuadraditos ahora mismo, es que no las voy a dibujar, o sea, simplemente estoy, digamos que haciendo como una especie de cuerpo envolvente de cada cosa que hay, ¿no? Aquí en esta parte el edificio se ensancha un poco, así que hago una elipse mayor y vamos a ir bajando, ¿no? Para definir toda esta parte, ¿no? Que es la principal del edificio. Digamos que de cada grupo de columnas, de cada grupo de estatuas que hay encima, ¿no? Y de las ventanas, entre las ventanas y justo debajo de las estatuas bajan unas columnas, ¿no? Que ahora dibujaremos. Y estos son los elementos más importantes de este edificio, ¿no? Este cilindro que está dividido en tres secciones. Esas tres secciones están divididas por unas columnas y luego hay unas ventanas que están en cada una de esas tres secciones que tienen que estar alineadas y no tiene mucho más. O sea, al final uno se podría volver loco pintando cada detalle, pero realmente si tenemos estos elementos bien posicionados, el dibujo luego va a funcionar. Luego ya le meteremos haremos sugestión de detalles con la acuarela, ¿no? Intentaremos de alguna manera
mediante juegos de luz y sombra que todo se entienda, ¿no?, como es en la realidad, pero sin dibujarlo hasta el último detalle. Y eso es un poco la magia de la acuarela, ¿no?, y de la capacidad de sugestión de este medio, y bueno, también del cerebro humano que aunque tú no le des un elemento totalmente terminado, él recompone la realidad según la entiende, y eso es un poco con lo que tenemos que jugar, ¿no?, cuando pintamos. Tratar de sugerir más que de, digamos, que transmitir de manera literal una idea, ¿no? Voy a dibujar el edificio hasta abajo, aunque la imagen no la tengo hasta abajo, pero bueno, como me lo conozco, tampoco tiene mucho más. Estas ventanas que veis aquí abajo son digamos que una especie de doble altura en planta baja, donde hay unos locales comerciales y tal, y lo dibujo hasta abajo, no me importa no tener la imagen. Y ahora estoy haciendo este cuerpo lateral que bueno, digamos que el edificio está como en la conjunción de dos calles, ¿no?, dos calles que hacen como una especie de V, si las ves en planta. Y el cilindro está, digamos que en la esquina de esa V. Pues estoy haciendo lo que sería la parte de la punta de la V que mira hacia nosotros, y que en este caso es importante porque bueno, digamos que tiene una sombra que es distinta a la del edificio, y que va a hacer que el propio cilindro sobresalga, ¿no?, cuando dibujemos esa sombra. Entonces hay que definir esta parte bien. Y ahora pues va una calle hacia un lado y otra calle hacia el otro, y la dibujaremos fugada, sin mucho detalle. Bueno, ya tenemos el boceto principal hecho. He tardado más o menos 6 minutos. Como veis, la idea era plasmar de una manera sencilla lo que es digamos que la estructura principal del edificio, los distintos volúmenes, cómo se relacionan entre sí, cómo están esos volúmenes divididos en sí mismos, y ya está. O sea, no queremos perder mucho más tiempo. Ahora vamos a empezar a pintar con la acuarela, y para eso lo que vamos a hacer es utilizar tinta neutra, ¿vale?, que es bueno, podéis utilizar cualquier otro tipo de gris que tengáis, de gris oscuro, en fin, o cualquier, podéis mezclarlo vosotros también, podéis coger azul ultramar y siena tostada y fabricaros un gris. Yo voy a utilizar ahora tinta neutra, pues porque no me apetece complicarme la vida, y quiero, como es un monocromo, lo voy a hacer así. Vamos a hacer una primera capa de luz y sombra, por así decirlo, ¿no?, donde vamos básicamente a diferenciar qué partes están iluminadas y qué partes están en sombra, y luego empezaremos a meter detalle sobre esta capa de luz y sombra que vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar básicamente con 3 valores tonales: el blanco del papel, un valor medio para definir las zonas que están en luz y sombra, y luego un valor más oscuro para ir metiendo detalle, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando con una, digamos que densidad de pigmento no muy alta, tengo mitad agua, mitad pigmento, por así decirlo, y bueno, como veis tengo 2 pinceles. Con un pincel voy poniendo pintura en el papel, y con el otro levanto o muevo según me hace falta. Hay zonas del edificio, como es un edificio redondo, en las que necesito que la transición de luz y sombra sea suave, y otras en las que es dura. Entonces yo voy jugando con esos 2 pinceles para tener transiciones suaves o duras según me hace falta. En esta zona de aquí hay una zona en el edificio que está muy iluminada, que es esa parte de la estatua, y entonces tengo que procurar no meterme encima. O sea, todo lo que sea una iluminación potente en la imagen, intento no pintar sobre ello para reservar blanco del papel.
Y de esta manera pues conseguimos tener una imagen, digamos, en la que hay contraste entre luz y sombra y que funciona bien. Y simplemente dejando ese pequeño highlight que os acabo de decir, ya se entiende que hay un elemento que sobresale del edificio y que recibe luz donde lo que tiene detrás no lo hace, ¿no? Entonces, digamos que es lo que os decía antes, a veces no hace falta meter toda la información que uno tiene delante, sino sugerirla. Y esto es un ejemplo de cómo sugerir un elemento con volumetría que sobresale del edificio sin preocuparse mucho de los detalles. Aquí ahora puedo ir abajo sin miedo. Tenemos un pequeño highlight aquí en esa columna que voy a tener que reservar, así que simplemente en esa parte reservo blanco. Y ya digamos que esa zona de columna iluminada ya la tenemos explicada con ese highlight, ¿no? Y ahora aquí abajo, como nos acercamos un poquito a una zona que está iluminada, una zona de terraza ahí abajo que puede recibir algo de luz, pues difumino con el otro pincel. El otro pincel tiene un poquito de humedad, pero no mucha humedad, ¿no? Y me gusta mucho hacer eso, poner pintura en el papel y luego moverla con otro pincel. Como veis, nos estamos centrando en dibujar sombras, ¿no? Ahora mismo. Hemos hecho una estructura de dibujo antes previamente y ahora estamos dibujando sombras. Y si nos centramos en dibujar sombras y no las siluetas de las cosas que vemos, todo funciona mejor, ¿no? Tú puedes explicar cualquier elemento que tenga 3 dimensiones, lo puedes explicar bien si te centras en dibujar sus sombras propias y sus sombras arrojadas. No hace falta que haya una línea que contorne todo lo que hay, digamos, dibujable, ¿no? Sino que tú con juegos de luz y sombra puedes explicar perfectamente las 3 dimensiones de cualquier objeto. Y ese es un poco el objetivo, ¿no? Con este tipo de ejercicio y un poco el objetivo al final que al menos yo tengo cuando pinto, ¿no? Yo solía pintar mucho antes usando una capa de tinta, ¿no? Primero o después, ¿no? Digamos que dibujando con líneas. Soy arquitecto y siempre me ha gustado mucho dibujar a mano y he dibujado mucho con pluma, con pilot y tal. Y antes mis dibujos, digamos que tenían mucho de eso, ¿no? Tenían digamos que mucha línea, ¿no? Ahora intento centrarme más en dibujar luces y sombras porque creo que soy capaz de contar lo mismo pero de manera más sugestiva, ¿no? Menos evidente, y eso pues lo estoy disfrutando más.
Bueno, el cuerpo principal está más o menos ya marcado. Ahora voy a empezar a dibujar un poco sobre digamos que la parte del edificio que sigue lo que es la línea de las calles, ¿no? Lo que os decía, es un cilindro que está sobre una especie de V, pues estoy empezando a dibujar lo que sería parte de la V. Aquí hay una pequeña capa, un pequeño plano, ¿no? de esa punta de la V, por así decirlo, que mira hacia nosotros y que está algo en sombra. Y bueno, la tengo que marcar para que de alguna manera la parte iluminada del cilindro se resalte un poco, ¿no? Y en esta parte de aquí pues vamos a simplemente marcar algunas líneas de fuga, ¿no? de esta fachada, alguna ventanita y probablemente también el edificio que está detrás lo vamos a dibujar, ¿no? Porque también nos va a dar algo de contraste con la zona iluminada de nuestro actor principal. Y luego iremos a la parte derecha de la calle. Ahí, como veis, da un poco de contraste, ¿no? Con la zona de nuestro edificio que está más iluminada, que es un poco el objetivo. Y ahora nos metemos en esta parte de aquí, que sí que es un poco más oscura. Sobre todo lo que os decía, la parte más cercana a nuestro cilindro tiene que ser más oscura. Si os fijáis, está más en sombra. Así que aquí he cogido un poquito más de pigmento para hacer digamos que este plano. Y así de alguna manera nuestro edificio como que va a empezar a sentirse más tridimensional, ¿no? Como que sale más del papel. Luego le meteremos los detalles y ya veréis cómo se entiende todavía mejor las tres dimensiones, ¿no? Y la volumetría del edificio. Y aquí, cuando nos acercamos al suelo, pues aclaramos un poco la mezcla, porque siempre cerca del suelo hay luz rebotada y eso hay que representarlo, ¿no? O sea, al final ninguna sombra es totalmente plana, ¿no? Es una cosa que yo digo mucho. Hay mucha luz, mucha variación de color en las sombras, y eso es algo que hay que representar. Ahora voy a aclarar un poquito la densidad del pigmento, porque aquí está más oscuro que nuestro actor principal, pero un poco más claro que lo que acabamos de dibujar. Intento dejar algún pequeño huequito para representar líneas de la fachada, ¿no? Que hay cornisas, hay elementos que sobresalen, ¿no? Que van siguiendo un poco la fuga de la calle, y pintando de esta manera, dejando un poquito de vez en cuando, ¿no? de huecos aquí o allá, reservamos detalles que ayudan a explicar cómo son los edificios, ¿no? De nuevo, sin dar detalle, simplemente reservando ciertos blancos en el papel que nos permiten sugerir detalles. Bueno, digamos que esta capa, ¿no? Primera de información de luz y sombra más o menos la tenemos hecha, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a meter detalle. Entonces, para eso cogemos otra vez el pincel, cogemos más pigmento. Ahora vamos a usar un pincel un poco más pequeño porque nos vamos a ir a más detalle, y hacemos una mezcla de pigmento pues un poco más oscura, ¿no? Con un poquito más de pigmento y menos agua. Estamos usando solo un color, así que son mezclas fáciles. Es básicamente controlar la humedad del pincel, la humedad de la mezcla, y luego el tamaño del pincel para poder meter detalle donde hace falta. Y aquí de nuevo uso dos pinceles también, ¿no? Con un pincel pongo pintura y con el otro voy a mover y levantar según me haga falta, ¿no? Me gusta la idea de difuminar ciertos detalles que
que se abran un poco, ¿no? Que le dan cierta intriga o aspecto brumoso que me gusta de vez en cuando meter, no en todo el dibujo, pero sí puntualmente. También, pues igual que puedo, por ejemplo, a veces con el dedo acabo de pintar y le doy un golpe al papel, y la mancha que acabo de hacer se me abre y se me rompe un poco, ¿no? Y me gusta mucho hacer esas cosas. Fijaos cómo poco a poco va cobrando vida, ¿no? el dibujo. De nuevo, esto es un esquema lo que estamos haciendo, ¿vale? Es una manera de aprender a simplificar. Ahora voy a hacer las ventanas de esta parte de la fachada. Las ventanas en este tipo de fuga suelen funcionar muy bien. Haces una especie de triángulo arriba y una línea luego, ¿no?, hacia abajo, y con eso entiendes muy bien que es una ventana que tiene que está metida hacia el hueco. Ese triángulo de arriba representa lo que es la parte de arriba del hueco de la ventana, y nuestro cerebro entiende muy bien que eso es una ventana, ¿no? No hace falta dibujar los cuatro lados, ¿no?, por así decirlo.
Se trata de sugerir y simplificar. Y ahora pues vamos a meter algo de información, ¿no? Del despiece que tiene este edificio, ¿no? Y esto también pues nos ayuda a entender también en qué dirección está cada plano, ¿no? Estas líneas, como están, este plano mira hacia nosotros, las vemos totalmente horizontales, ¿no? No están fugadas. Entonces también entendemos bien las tres dimensiones del edificio con este tipo de si tenemos un trabajo de masonería, ¿no? En este caso pues no es masonería directa, pero bueno, es una especie de relieve en la fachada que simula piedras, pues si lo representamos nos ayuda a entender sus tres dimensiones también. Ahora voy a hacer más oscura la cúpula, ¿no? Porque es muy representativo de este edificio, ¿no? Que tiene una cúpula de pizarra muy oscura y tenemos que hacerlo así, ¿no? Entonces pues vamos a ello. Y de nuevo con dos pinceles. ¿Por qué? Pues porque hay partes de esta cúpula que están más iluminadas y tendré que mover la pintura de una manera más suave, ¿no? Y por eso tengo siempre dos pinceles a mano. Y ahora el personaje de arriba pues lo estoy haciendo súper esquemático, pero es que no hace falta meter mucho detalle. La idea es sugerir. Y ahora vamos a dibujar esta parte de cubierta que está aquí a la derecha, que también es muy representativa. Y fijaos cómo al ir metiendo estos valores más oscuros, de repente las zonas que están iluminadas se iluminan más todavía, ¿no? Por contraste, se ilumina el dibujo, se ilumina más, ¿no? Y entonces es importante entender siempre en cualquier acuarela que se haga o cualquier pintura, ¿no? Que hay que tomar decisiones sobre el blanco más blanco y el negro más negro, ¿no? Las zonas más claras y las más oscuras, y que estén bien balanceadas, ¿no? Y pues con este tipo de ejercicio, sin meter color, podemos entender bien cómo son los valores tonales de cualquier pintura.
Aquí, aunque esta parte no se ve mucho, la quiero meter por igual. Al meter este valor oscuro aquí, inmediatamente se me ilumina el resto de esta fachada, ¿no? Y bueno, pues hay que jugar a veces no con que las cosas sean exactamente como son, sino que nos ayuden a contar una historia. Aquí voy a oscurecer esta parte un poquito más. Y nada, vamos metiendo quizás algunos detallitos más, pero bueno, ahora es pasárselo bien, ¿no? Lo que digamos que el trabajo grueso ya está hecho, ¿no? Y ahora pues meter un poco más de información si queremos. Pero bueno, lo importante de este ejercicio es, ya os decía, aprender a dibujar de manera sencilla algo que parece complejo, ¿no? Y con este ejercicio de dibujar el edificio en pequeño, pues conseguimos forzarnos a simplificar. Ahora voy a hacer lo que os decía, este cartel, os decía al principio, ¿no? Que es de lo más representativo del edificio, pues lo tengo que hacer y es uno de los valores más oscuros. Y bueno, quizás ahora podemos meter algunas personitas abajo, ahora lo haremos, ¿no? Pero el grueso del dibujo está ya hecho, ¿no? Ya entendemos bien lo que es. Y efectivamente ahora unas personitas que también me van a dar contraste, ¿no? Y variedad y movimiento en esta parte de abajo de la calle, que está totalmente iluminada, ¿no? Y bueno, no la voy a dibujar tal y como es, simplemente quiero sugerir la idea de un suelo y estas personitas me ayudan a ello, ¿no? Enseguida uno entiende que ahí abajo está la calle y que por ahí hay personitas que están circulando, ¿no? Y bueno, pues este dibujo ya estaría, ¿no? Prácticamente hecho. Ya veis lo sencillo que es, no tiene casi nada de información y hemos conseguido simplificar una imagen relativamente compleja en valores de luz y sombra de manera muy sencilla al dibujar un papel pequeño. Y bueno, si quisiéramos hacer un cuadro grande podríamos utilizar nuestra referencia, ¿no? En lugar de coger y utilizar directamente la imagen principal, ¿no? Y es un poco el objetivo. Os invito a que hagáis esto y que luego cojáis vuestro cuadro y lo hagáis usando vuestra imagen de boceto en lugar de la foto principal y a ver qué sale. Y no mucho más. Espero que os haya gustado y que bueno, que si lo habéis encontrado útil pues me lo digáis y que bueno, que si hacéis un ejercicio vosotros me lo mandéis, que me encantará verlo. Así que nada, bueno, ya veis que nunca dejo de ver cosas y añadir detalles, pero vamos, esto ya está. En fin, que lo paséis muy bien.